Buenas noches, mi nombre es Jorge Armando Vélez Mera, soy un estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, pertenezco a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Estudio la carrera de Educación General Básica. Este video es realizado gracias a la correspondencia de la tarea número 3 de la materia de Artes Expresivas, Musicales y Plásticas 19, que es dirigida por el docente Palma García Yuri Vladimir. Sin más que decir, vamos a hablar sobre los contenidos del video. El primer tema que vamos a hablar será sobre el sonido determinado e indeterminado. En la música podemos decir que hay dos clases de sonido, los sonidos determinados o musicales, los cuales generalmente son agradables y se pueden cantar, y los sonidos indeterminados o ruidos que por lo general son muy desagradables y no se pueden cantar, tan solo se pueden imitar. En los sonidos determinados, los instrumentos de sonido determinados son llamados también melódicos, lineales o tonales. La característica principal de estos instrumentos es que se pueden afinar. Producen un sonido determinado, la cual conocemos como las notas, lo que significa que es posible medir la altura. En los sonidos indeterminados, los instrumentos de sonido indeterminados son llamados también no melódicos, no lineales o no tonales. Su característica principal es que no se pueden afinar porque son instrumentos que no producen un sonido determinado. Los sonidos determinados no producen las notas y no es posible medir su altura. En ejemplos de sonidos determinados podemos decir que puede ser el canto de un ave, un instrumento musical, el timbre del teléfono, etc. En ejemplos de sonidos indeterminados podemos decir que es el motor de un carro, un avión, la aspiradora, etc. El segundo tema sobre el cual vamos a hablar será sobre las cualidades del sonido, entre las cuales hay cuatro. Está la altura, la duración, la intensidad y el timbre. La altura depende del número de vibraciones por segundo. Se mide en hercios y se denomina frecuencia de onda. A mayor frecuencia o número de vibraciones, el sonido es más agudo y viceversa. Será más grave cuando menos vibraciones tenga. Si hay un sonido que tiene pocas vibraciones, será grave, como lo podemos ver, será el sonido. Y si hay un sonido que tenga muchas vibraciones, este será más agudo, como lo podemos ver en esta imagen. Encontramos el sonido grave con menos vibraciones y el sonido agudo con más vibraciones. La duración depende de la persistencia de la onda, es decir, de lo que tarda en extinguirse. A mayor persistencia, el sonido es más largo y viceversa. Si hay una onda que tiene una persistencia muy larga, el sonido va a ser más largo. Y si hay una onda con una persistencia corta, el sonido será corto, como lo podemos ver en la imagen también. En la intensidad, depende de la amplitud de la onda. La intensidad se mide en decibelios. Se denomina frecuencia de onda. A mayor amplitud, el sonido es más fuerte y viceversa. Si hay un sonido con una intensidad que tiene una amplitud muy fuerte, el sonido será muy fuerte. Pero si hay una intensidad de un sonido con una amplitud muy corta, el sonido será más débil o más bajo. En el timbre, depende de la suma del sonido fundamental con los armónicos. Todo sonido está formado por la unión de varios sonidos secundarios llamados armónicos. Como podemos ver, aquí está el sonido fundamental, aquí están los otros sonidos, el segundo sonido, el tercer sonido y hasta un cuarto sonido. Estos dos son los armónicos. Una vez que hay una combinación del sonido fundamental con los sonidos armónicos, se crea lo que es el timbre. El tercer concepto que hablaremos será sobre el concepto de música. El concepto de música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencio, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos.
Ahora hablaremos sobre los elementos de la música, los cuales son tres: la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía es cuando creamos una sucesión de notas con diferente afinación. En términos generales, la melodía de una canción u obra es eso que podemos cantar, tararear o silbar. La armonía, en términos generales, es el efecto resultante de la relación entre dos notas de humor. Es decir, cuando dos notas suenen al mismo tiempo, ya estamos creando armonía. La armonía puede ser probablemente el elemento más complejo de analizar, porque depende de todas las posibles relaciones que se crean con los sonidos. Recordemos que existen 12 notas tomando en cuenta los semitonos y que en un acorde podemos llegar a tener 4, 5, 6 o más notas. El ritmo. El ritmo es el elemento de la música que nos hace querer anticipar, querer escuchar lo que viene, aplaudir, mover los pies o incluso bailar. También es el elemento que le permite a la música expresarse a través del tiempo. Puede dar un sentido de urgencia, de tensión, de alegría y de paz. Sin nada más que decir, esto es todo correspondiente a los conceptos de la tarea 3. Y muchas gracias a los que visualicen este video por prestar atención.